Bueno chicos, en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo vencer la timidez, así que bueno, mejor demostrarlo con el ejemplo. Hello. Hello. Nice to meet you. You too. What is your name? I'm Lydia. Lydia. Nice to meet you. My name is Sergio. Where are you from? America, Texas. Texas. I mean, let me guess. You are like having a vacation or holiday? Yes. I'm going to do like an experiment where I talk to strangers because there are a lot of people who have like this like fear of talking to strangers, and there's nothing bad in that. What do you do for a living? I'm in school. What are you studying? I study computer science. Okay, cool. And I'm you? in marketing. You are like me. Where do you think I'm from? I don't want to guess. Yeah, I don't want to guess. So? Maybe Italy. No. Spain? Can Can I have your Instagram or something? Can we have your YouTube? We'll watch it. Yeah, for sure. We can make an exchange. What do you think? This is your first time you meet a Spanish guy? I think so. Yeah. I have a couple friends from Spain. Okay. Nice to meet you. Have a good time. Nice to meet you. Bye. Y simplemente así, se hace el ridículo, no pasa nada, o sea, absolutamente da igual. Eran unas chicas de Estados Unidos con las que simplemente tienes una conversación, les preguntas qué tal, nunca sabes lo que te puede pasar. De hecho, normalmente el principal problema por el cual la gente no tiene resultados cuando habla con desconocidos es porque no se atreve, porque tiene demasiado miedo al rechazo. Eso es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta en todo esto. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos hemos topado enfrente de una chica que nos gusta, delante de una conversación importante de negocios, o simplemente nos han ofrecido la oportunidad de poder hablar delante de un gran público de personas? Y siempre tenemos el mismo miedo, esa timidez a lanzarnos a lo desconocido, ese miedo al qué opinarán los demás y ese bloqueo de no ser capaz de poder conseguir superar ese obstáculo. No te preocupes porque en este vídeo te voy a contar cómo vencer la timidez en solo 60 segundos. Estamos en la Plaza San Marcos, Venecia, y yo creo que aquí hay muchos desconocidos para poder hacer este vídeo y vamos a ir analizando cada uno de los pasos precisamente con el ejemplo. Cada uno de estos pasos que vais a ver aquí son perfectamente adaptables para tu caso, da igual el punto en el que estés. El primero de los 4 pasos, y te lo quiero contar con este bonito atardecer, aquí al lado de la caravana, en mitad de Dolomitas, es la valentía. Y como dicen los estoicos en el estoicismo claramente, muchas veces el ser humano sufre por problemas de anticipación que por problemas de realidad. Es decir, el ser humano lo que tiende a hacer es a sufrir mucho antes de algo que no ha pasado todavía, pensando en qué es lo que pasará, las consecuencias negativas, etcétera, antes de simplemente disfrutar del momento, seguir viviendo el presente hasta que surja ese momento que nos da vergüenza y nos da miedo y tengamos que resolverlo, tengamos que responder ante ese estímulo. Hay un proceso muy interesante que os lo quiero recomendar en este vídeo, que es la exposición progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que poco a poco empieces de algo que te cueste muy poco o que te cueste un poquito de obstáculo y cada vez ese obstáculo sea un poquito más grande. Por ejemplo, los que nos gusta el mundo de YouTube y los que nos gusta dedicarnos a ello, que por cierto te dejo aquí abajo un regalo buenísimo, totalmente gratuito para poder formarte y poder aprender acerca de cómo vivir de YouTube, en el cual muchas veces tenemos este bloqueo mental y este miedo a cómo exponerte delante de la cámara. Bien, pues una idea facilísima que puedes hacer es simplemente el primer paso, que es grabarte una historia en Instagram. Grábate una historia en la que el único requisito sea que te salgas tú en vídeo hablando, contando algo. Puede ser algo que has hecho en tu día, puede ser un aprendizaje que te has llevado últimamente, puede ser una reflexión, pero la única norma que te pongo en este reto, a ver si lo haces y ponme por los comentarios si lo vas a hacer o no, es que te expongas públicamente delante de la gente que te sigue en Instagram a decir algo tú hablando a la cámara. Va a darte mucho miedo al principio, pero vas a darte cuenta que cuando lo hagas durante una semana, una vez por día, te va a ser muchísimo más sencillo ese miedo. Y lo mismo cuando pases del salto de hacer una historia a hacer un reel de Instagram. Y cuando saltes de un reel a hacer un vídeo en YouTube, vas a ver como que la diferencia no es tan grande. Mi amigo David es una de las personas que considero con menos vergüenza para hablar a gente desconocida. Esto es una cosa que él ha practicado diariamente durante muchísimos años y le ha permitido estar en un punto en el que no le da absolutamente nada de vergüenza hablar con una persona desconocida. David, tú este hábito lo sueles hacer normalmente, la de gente desconocida, Sí, sí. ¿verdad? Explicarle a la gente por qué lo haces. Primero, es un hábito, si tú lo practicas, pues lo vas a ir haciendo mejor. Y yo me noto, si yo estoy 2 semanas sin hablar con ninguna chica, Sí. pues me noto ahí un poco tieso, como que no me sale. Y si el día de mañana pasa alguna chica y yo Eso me es. parece espectacular, Es y la mujer de tu vida. y es la mujer de mi vida, y yo Tal ahí no cual. estoy preparado, hay que estar preparado Está siempre. preparado. Muy bien. ¿Qué recomendarías más? ¿Qué es lo más importante para hablar a una chica desconocida? Primero, que tienes que desapegar del resultado. Es decir, en vez de enfocarte en tengo que conseguir el sí, tengo que conseguir gustarle, tengo que conseguir su número, enfócate en conseguir el no. Hasta puede ser un ejercicio práctico. Si estás con tus amigos, a ver quién consigue más rápido 10 rechazos. Quien lo consiga gana. Entonces tú enfocas ya todo el juego en conseguir que te rechacen. Sí. Y de esta forma, sí o sí, pues vas a ir mucho más suelto, vas a ir sin presión. Sí. Y aquí, al fin y al cabo, lo más importante es practicar. Y también tienes que estar caliente. Si vas hablando con la gente, vas interactuando. Dices, oye tal, me gustan mucho tus zapatos. Oye tal, vas muy guapo hoy. Vas hablando con la gente. Y cuando ya hables con 5 o 10 personas, te vas a notar en este estado de flow. Que vas a ir o sea, no te vas a trabar, te va a salir todo muy fácil. Vas a tener esa energía que atrae a la gente. Y esa evolución positiva se puede hacer en cualquier cosa. Por ejemplo, si vas a hablar en público, pues por ejemplo puedes empezar hablándole al espejo, luego hablándole a tu madre, a tu padre y a tu hermano, luego hablándole a tu grupo de amigos, luego hablándole a tu clase de 20 personas, luego hablándole a un grupo de 50, a un grupo de 100 y a un grupo de 300. Yo empecé hablando en público en mi clase en debates cuando tenía 17, 18 años y le hablaba a 20 y 25 personas. No podía dormir el día de antes, estaba muerto de miedo. Y a mí eso me forzó mucho a salir de mi zona de confort con el tema de la comunicación
ubicación, con el tema de vencer esa timidez. Entonces lo que os recomiendo es que hagáis algo parecido, que poco a poco vayáis evolucionando. Fijaros, la última charla la he dado delante de 600 personas en Valencia y de otra charla de 300 personas en Madrid. Y al final es simplemente el mismo estímulo, el mismo miedo, pero que simplemente el obstáculo es un pelín más grande. Y ya para acabar, por ejemplo, con el tema de hablar a una chica que te gusta, exactamente lo mismo. A lo mejor al principio no tiene que ser el objetivo es conseguir conquistarle y que se convierta en tu pareja. A lo mejor al principio simplemente es preguntarle qué tal está, o preguntarle dónde está un lugar, una localización del pueblo, o preguntarle hacia dónde están los baños, o hacia dónde está un restaurante que está en la zona. Aunque te sepas perfectamente la ubicación, da igual. Aquí lo importante está en plantarte delante de esa persona y decirle: hola, me llamo Sergio y estoy buscando esto, o hola, perdona, ¿dónde estaba esta hora? Y a lo mejor la siguiente vez que lo hagas, en vez de solo hacer una pregunta, puedes hacer: por cierto, ¿eres de aquí? O por cierto, ¿has probado alguna vez este sitio? ¿Te gusta? Y puedes establecer una conversación. Y a lo mejor al principio esa conversación es cortita, pero luego esa conversación es de 5 minutos, 10 minutos, te sientes más seguro, y cuando se transmite esa confianza, el resto de cosas viene mucho más sencillo. Estamos aquí hablando para hablarle, pues a esas chicas que están ahí detrás de la terraza. Exacto. Y de hecho nos han pillado con la cámara, entonces yo creo que voy a hacer la inversa. Voy a ir con la cámara. ¿Qué te parece eso? ¿Eso es timidez o no es timidez? Hello, ¿habláis español? What do you speak? English, okay. I have a quick question. Which is your favorite part of Venice? I think San Marcos Square. What do you think is the best way for a boy like me, like a guy like me, to introduce myself for you? It's a difficult question, right? Yeah, Yes. good question. But like if you like a girl, this is the meaning. Yeah, if I want to start a conversation with a stranger, yeah, Okay. maybe I like her. Maybe just compliment her. Yeah. Okay. I don't want to bother you, but I just want to say, I don't know, you have beautiful eyes or things Yeah, like something that. like that. Okay, it's cool. It's cool. What do you do for a living? Are you studying? Student, yes. Ah, okay. So, and where are you from? Near Milan. Garda Lake is Ah, so you're Italian? Yes. Ah, cool. Okay, okay. So, really nice to meet you. Yeah. Where do you think I'm from? Spain? Yeah, it's cool. It's obvious, or what? Ah, because of the Spanish, right? So, have a good day. You too. Bye. En este paso número 2 hay dos citas que quiero destacar. Una es de Brian Tracy, que dice: la repetición es la llave para grabar en la mente lo que queremos lograr. Y otra frase que dice de Jim Rohn: la repetición disciplinada es el puente entre las metas y la realización. Cuando tú repites constantemente algo que te da miedo, ¿sabes lo que ocurre? Que te deja de dar miedo. Cuando yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente cuando fui a México, me daba miedo la exposición social masiva de constantemente estar ante el rechazo y ante el hacer intercambios con un céntimo y que me dijeran: no, pero este chaval, ¿qué hace? Y como molestar a la gente por la calle, porque da bastante vergüenza. La gente que ha vendido en la calle lo sabrá. Pero en el momento en el que te pegas 20 minutos vendiendo, te das cuenta de que se elimina completamente la vergüenza y lo ves como algo normal, el rechazo. Y te hace darte cuenta de que simplemente es un simple no, y te da igual realmente que te digan 10 o 15 o 20 o 30 veces que no. Cuando tú subes un vídeo a YouTube te da vergüenza al principio, pero cuando subes 20 vídeos te vas a sentir mucho más cómodo. Yo realmente, la gente que me conoce o los que me veis en YouTube, pensáis que soy una persona extrovertida. Yo creo que me he construido una persona extrovertida. Soy extrovertido gracias a YouTube. Soy extrovertido gracias a que me he tenido que exponer masivamente a algo que me daba un poco de vergüenza y un poco de miedo, y en mi cabeza no veía otra alternativa más que lanzarme a esa incertidumbre, lanzarme a ese miedo, porque yo tenía un objetivo muy claro, y era conseguir mis objetivos en YouTube, conseguir mis objetivos en el emprendimiento, y veía que el único camino era quitarme ese miedo, que era una gilipollez, y que lo único que iba a hacer en mi vida era obstaculizarme y hacerme no conseguir las cosas que yo quería. Ya sabéis que en mi vida y en mi forma de ser hay una frase que siempre me da vueltas en la cabeza, y es: el Sergio de 80 años se arrepentirá de no haber hecho esto, y este dolor que me supone el sentirme arrepentido con 80 años es tan grande que me hace superar cualquier tipo de miedo y cualquier tipo de timidez. ¿Cuál crees que es el principal problema por el cual una persona hace una interacción muy incómoda con un desconocido? Porque le dan demasiada importancia. Uno debe relativizar. Sí. Debes pensar, literalmente proyectarte a tus 80 años, Sí. en el hecho de tu muerte, y decir: ese día en el que estaba por Venecia intentando hablar a esas chicas que me parecían bonitas, ¿de verdad te importaba? Proyéctate en esa escena, en esa imagen, y ya te darás cuenta de cómo es importante relativizar las cosas en la vida. Paso número 3, ya entramos al grano, ya entramos en la materia, entramos en cosas prácticas que puedas utilizar. Este es el lenguaje corporal. Bien, para poder tener un lenguaje corporal correcto, lo importante realmente, el jugo de todo este consejo es la confianza en uno mismo. La confianza en uno mismo se transmite, se siente en una especie de aura por diferentes cuestiones y diferentes temas y diferentes detalles que puedes forzar, aunque estés nervioso, para que esa persona se sienta que tú tienes confianza en ti mismo. Por ejemplo, mirar a los ojos, no moverte demasiado, no gesticular demasiado, no estar constantemente cambiando de posición, tocándote la cara, girándote, peinándote constantemente. Muévete menos, habla menos. Esas posiciones, esa tranquilidad da confianza en una conversación. Otra parte del lenguaje corporal brutal para vencer la timidez es sonreír. Si tú consigues sonreír, abres también tu lenguaje corporal y haces que esa persona se sienta mucho más relajada y con la guardia más bajada a hacer esa interacción contigo. Te va a facilitar mucho, te va a hacer tender puentes con esa persona desconocida que acabas de conocer, y va a hacer que la situación, tanto para esa persona como para ti,
sea muchísimo más cómoda y no se generen esas pausas y esas risas incómodas y esa situación de madre mía, me quiero ir de aquí y me quiero esconder debajo de una piedra. De hecho, Adrià, tú conociste a tu pareja en una biblioteca, ¿no? Hablando con una desconocida, digamos. Exactamente, yo estaba en la biblioteca, yo me senté, me pareció preciosa y yo tenía nociones de derecho porque estudio derecho y después vi que ella también estaba escribiendo artículos de derecho, le di 4 gilipolleces de artículos de derecho, me dijo, ¿qué coño dices? Le dije, bueno, si quieres ir a tomar un café después. Y rió y me dijo, sí, vale, perfecto. Sí, tío, eso está muy bien. Eso es lo bueno que tiene hablar con desconocidos, eso es verdad. Que las mejores experiencias están detrás de esa puerta, detrás de lanzarse a esa piscina. Su pareja llevan años ya juntos y si no se hubiera atrevido a hacer esa interacción no hubiera pasado nada de esto. El paso 4, de hecho, se lo he preguntado a ChatGPT para ver qué podía destacar y la verdad es que estoy bastante de acuerdo. ChatGPT dice lo siguiente, propone cosas como, por ejemplo, iniciar con un saludo amigable, hacer un cumplido sincero, mostrar interés por su historia, hacer preguntas abiertas, destacar una similitud, mostrar entusiasmo por el evento, compartir algo personal pero ligero, hacer referencia a un lugar, resaltar una cualidad positiva, expresar gratitud en la conversación, literalmente. O sea, a mí algo que me hace sentir, o que la gente en YouTube diga, joder, Sergio, es que te noto muy cercano, te noto con muy buena energía, es que sonrío, os muestro cómo estoy agradecido por las cosas que me pasan en mi vida, os cuento cosas de mi vida personal que son más vulnerables para mí y eso me hace abrirme con vosotros y que vosotros podéis conectar con mi emoción y todo esto genera una relación de muchísima más cercanía. Yo normalmente en una conversación con un desconocido, en una conversación con una persona que precisamente me interesa llevarme bien con esa persona, siempre suelo tender a escuchar muchísimo más de lo que hablo, a preguntar muchísimo más. A un ser humano no hay nada que le interese muchísimo más que hablar de ellos mismos y que hablar de su historia y de cómo han conseguido lo que han conseguido y en qué punto están de su vida. Entonces, si tú consigues hacer esto, si tú consigues a una persona hacer que se sienta a gusto en la conversación, que hable de ellos y tú le haces, de verdad, de una forma sincera, destacar las cosas que te parecen admirables de esa persona, se va a hacer sentir súper a gusto y va a querer pasar mucho más rato contigo. Mira, Adrià me estaba contando una cosa súper interesante de precisamente esto que le decía a Adrià, tío, la interacción social con un desconocido literalmente es como una ducha fría porque te genera esa sensación de, me cuesta, pero luego me hace sentir bien. Sí, de hecho, la adrenalina es lo que segregamos cuando hay esa fase de miedo, entonces es la respuesta que el cuerpo tiene de emergencia a esta fase, repito, de miedo, y luego para regularlo de nuevo, este desbalance, el cuerpo activa lo que es el sistema parasimpatético y entonces es aquí donde hay envueltos otros sistemas, otros mecanismos, pero básicamente intentar relajar a todo el organismo, por eso parece una especie de ducha fría de relajación absoluta después. Es brutal porque literalmente es una sensación de estrés de tu cuerpo, de madre mía, ¿qué está pasando? Me da todo que jugar, puedo morir, lo que piensa también el cuerpo, y después cuando sufres esa terapia de impacto, después la sensación es que te sientes orgulloso primero por ti, por haberte lanzado a ese miedo, y segundo, te sientes mucho más relajado. Es gracioso como muchas veces las experiencias que mejor sensación te dan después son experiencias que no apetecen al principio. Grabarte no apetece, pero luego te sientes muy bien por grabarte. Una vez ya estás hecho, superado esa barrera de resistencia. Es increíble. Y el paso número 5 y último de este vídeo para vencer esa timidez en 60 segundos es saber leer a las personas. Esto solo te lo va a dar la experiencia y la repetición, pero algo muy importante es saber leer el lenguaje corporal. Muchas veces una persona te va a decir una cosa, pero te está diciendo con el cuerpo claramente otra. Y al final, al que tienes que hacer caso no es al lenguaje verbal, sino al lenguaje no verbal, porque es el que realmente siente esa persona. Una persona te puede decir palabras, te puede decir cosas para protegerse, para dejar una buena imagen ante ti. Pero si tú estás atento y observas claramente la situación, vas a darte cuenta que esa persona no quiere estar contigo, o que esa persona sí que está realmente a gusto contigo, aunque se haga el serio. Todas estas cosas tienes que saber leerlas. Por ejemplo, cuando una persona es excesivamente simpática y maja y sobredestaca todo lo que tú haces, etcétera, cuidado, suele ser una persona interesada. Cuando una persona, por ejemplo, te da respuestas muy cortas y no te saca nuevas preguntas, probablemente es porque quiere acabar la conversación y quiera pasar a otro tema y quiera irse de la situación, irse a otra escena, o no le has caído suficientemente bien. O si, por ejemplo, no te está preguntando algo sobre ti, a lo mejor es porque no quiere que cuentes o te enrolles sobre un tema. Si no te sigue haciendo preguntas sobre un tema, no sigas alargando ese tema porque a lo mejor ya no la está aburriendo, no quiere saber más sobre eso. Si estás contento o si está abierto a escucharte, no va a estar con los brazos así, mirando a otro lado, distraído o que notas la mirada un poco perdida. Va a estar como con la cara abierta, sorprendido, escuchando atentamente porque le va a llamar mucho la atención. Todas estas cosas te las van a comunicar sin hablar. Y eso es lo que tú tienes que saber leer, saber capturar a estas personas para poder aprovecharlo a tu favor y saber si vas en la dirección correcta o una dirección incorrecta. Si me dejas darte un consejo, yo te diría que siempre tiendas a dar menos que dar más. Es decir, siempre tiendas a dejar con esas ganas de querer más, con esas ganas de más interacción, con esas ganas de querer hacer más preguntas, ese aura de misterio, a que des demasiada información. Sin embargo, si generas ese aura de misterio alrededor de tu historia, alrededor de lo que haces o lo que dejas de hacer, esa persona va a querer saber muchísimo más. Y si encima te nota como con ese desinterés de hablar de ti mismo, hostia, la gente te va a querer preguntar muchísimo más, va a querer saber mucho más de ti. El otro día, por ejemplo, me contaba un amigo una historia muy graciosa y es como hay una técnica literalmente para poder ligar más. Es una técnica del FBI y es básicamente ponerte con el cuerpo de medio lado, como si te fueras a ir. Como que, hola, no sé cuántas tal, pero tú te estás como con el cuerpo medio yendo. Ese efecto de no quedarte ahí atado, apalancado
estancado, le va a hacer que esa persona no se agobie y va a querer tenerte muchísimo más para que tú le cuentes más cosas, para que se sienta más con ganas de escucharte y te siga preguntando, y vais a ver cómo genera muchísimo más interés. Es una técnica graciosa. Ponme por los comentarios si le vas a probar. Y chicos, que es que el miedo es algo que existe y está genial que exista. El problema no es el miedo, el problema eres tú, que no haces las cosas aunque tengas miedo. Ese es el problema del 99% de la generación, y eso es el problema por el cual la mayoría no tenemos resultados o no tenéis resultados. Así que da igual ese miedo, trágatelo, hazlo 1000 veces hasta que para ti, por ejemplo, como estoy ahora en un parking grabando esto, sea algo como quien respira o como quien se ríe, es algo súper normal, y eso lo hace la repetición. 465 vídeos tengo subidos en este canal, más todos los podcasts, más miles de historias que habré subido a Instagram. ¿Tú crees que puedo tener ahora mismo algún tipo de timidez, algún tipo de nervios a exponerme? Es la repetición y es hacerlo y es tragarme ese miedo. Marquitos, es que estoy hablando con todo el mundo en el vídeo. Tú dime un momento en el que hayas vencido tu timidez y qué consejo le puedes dar a la gente para conseguirlo. Mira, la primera vez fue con 14 años en Italia, justamente, que estuve en un campamento y era como que nos obligaban a hablar con la gente. Me acuerdo que me temblaban las piernas, las manos, la boca seca, pero sí que me di cuenta que en el momento que lo haces son como 5 o 10 segundos de barrera que se te va, o sea, es como lo ves enorme una montaña y en cuanto lo haces es súper pequeño. Entonces es como tus miedos, tu zona de confort, cada vez como que la vas moldeando más a todas las acciones que vas haciendo y luego lo puedes extrapolar a cualquier cosa. Consejo para la gente, consejo práctico que puedan usar. Mira, parece una tontería, pero realmente es hacerlo y ya está. O sea, yo lo que hice es contar hasta 3 y cuando llegué al 3 lo hice. Asumir que va a ser sufrido. Exacto. Asumir que va a hacer daño y no va a apetecer. O ponerte en una situación en la que lo tienes que hacer. Es decir, no hay salida. O lo haces o no hay más. Hacerlo con miedo. Ponme por los comentarios cuál es la situación de timidez o de miedo que vas a superar después de ver este vídeo y te leo por los comentarios. Suscríbete al canal si te gustan todos esos temas o si te gusta verme haciendo el loco por ahí por el mundo y te veo en el próximo vídeo. Hasta entonces te vigilo y haz el cambio. Adiós.